Señores, este vídeo de aquí ya no sirve. Hay nuevas filtraciones sobre los banners de la 6.2. Si este vídeo llega a 3500 likes, borro este anterior vídeo porque este banner está mal y era de hace una semana y media y filtraciones que había que no eran seguras. A día de hoy, con las filtraciones de los bufos a los antiguos personajes de Mondstadt, de la Aquelarre, de los magos, con Mona siendo casi tan poderosa como Furina, que ya hablaré y haré un vídeo aparte de Mona, y sobre todo con el abismo, con la conflagración y con el teatro oficiales de la 6.2 filtrados, tenemos los banners con mucha más fiabilidad, como la gente ya sabe, a partir de que sale la beta de la siguiente versión, de la 6.2, y ya conocéis a Durin, ya conocéis a Yahoda. Tenemos efectivamente los banners de la 6.2 con bastante más fiabilidad. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para unirse, por disfrutar del vídeo y el canal, por todo el cariño, por el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomiendo posicionar el vídeo. Recordad dejar vuestros puntitos del hype en el vídeo para que se recomiende, se posicione, para que explotemos, como sigue el canal explotando YouTube y siendo número 1 de habla hispana, cosa que nos propusimos hace mucho tiempo y por fin se ha logrado. Gracias a vosotros. Sí, sois increíbles, lo voy a decir en cada vídeo, sois increíbles, gracias. Bienvenidos, invitados a los streams. Que aprovechéis si estáis comiendo o sea lo que sea que hacéis mientras estáis viendo el vídeo. Muchas gracias por permitirme estar ahí con vosotros. Y vamos con los banners de la 6.2. Pues bien, de lo que sabíamos antes, que de hecho tenéis este vídeo que pensábamos y creíamos todos que era Durin, Scoffy, Venti y Neuvillette. Y de hecho tenía sentido porque la gente lleva esperando a Scoffy un montón de tiempo por Skirk. Y Neuvillette tenía sentido porque no solo digamos que sigue funcionando con los nuevos soportes, hay equipos de Inefa, Lauma con Neuvillette, hay equipos y habrá equipos de Durin con Neuvillette, es muy curioso. Sobre todo, Neuvillette cuadra porque viene Columbina. Como os dije en el anterior vídeo, Columbina es un personaje que con constelaciones se dice que puede que sea mejor que Mualani. Y posiblemente Columbina vaya con Durin como soporte, su modo carry, y Columbina soporte vaya pues con Flins, Nefer y los futuros personajes de los futuros carries de Notcry, principalmente Barca y principalmente Sandrone. Y Durin tiene bufos a Barca y Sandrone, mucho cuidado y preparaos. Pero a día de hoy esto ha cambiado. No es así. Y mucha gente sigue preguntando y esperando por Scoffy, por el rerun de Inefa, quizá para Flins, ya que de la 5.8 no viene, igual se va a la 6.4, pero en la 6.2 no vienen. No viene Neuvillette y no viene Scoffy. ¿Qué es lo que viene? Pues bueno, Durin viene porque ya sabéis que está filtrado. Luego viene Yahoda, que nos pueden hacer una 13-14 como hacen los de Hoyover siempre, nos la lían, porque puede que Yahoda no venga con Durin obviamente y venga con otro personaje que igual no queremos. Ahora os explico, o igual sí, y las constelaciones de los personajes que vienen pueden que sean buenos. Viene Venti. De todo lo que sabíamos anteriormente, Venti está confirmado porque recibe bufos. A día de hoy, yo diría, seguramente lo he visto en el vídeo anterior analizando uno por uno los buffos de cada personaje, que Venti puede que esté cercano a la altura de Kazuha. Igual no mejor en ningún caso, pero cercano a la altura de Kazuha, que está bastante bien. Y Venti sabemos que de base igual regenera energía al equipo, 15 puntos, que no está mal. Entonces, vuelve Venti, no van a ser increíbles sus constelaciones, no os preocupéis, pero bueno, pues es un segundo Kazuha a día de hoy, que no está nada mal, la verdad. Y los personajes que vienen, Phil, ¿cómo le da la intriga y la retención? ¿Qué va? Si vamos 3 minutos de vídeo, ¿qué retención? Vienen Varesa y Xilonen. Varesa, que se decía que igual Varesa venía cerca y prontito de Notcry. ¿Qué hay con Varesa? ¿Qué hay con Venti? ¿Qué hay con Xilonen? Pues empecemos por lo que sabemos. El kit de Durin está filtrado. Es must pull, es increíble, es un soporte que es mejor que Mabuika para los equipos antiguos donde Mabuika se jugaba soporte, que entre ellos tenemos los equipos principalmente de Varesa sobrecarga, de Kimmich y de Mualani. A Mualani sabemos que no le baja la resistencia a Hidro, pero porque ya de base Mualani ya está fuerte. Que tiene una C2 increíble. Hay un vídeo del kit de Durin que está por aquí en pantalla y que prontito, si queréis, si se habla mucho de Durin, haré otro vídeo de Durin hablando de los equipos que podría aportar teniendo en cuenta sus constelaciones y los bufos de la Aquelarre, o equipos nuevos con la nueva Mona, que parece casi una Furina la nueva Mona, para que lo sepan. Y luego Venti. ¿Voy a recomendar tirar por Venti? No. Así de fácil, señores. No. ¿Por qué? Porque sigue siendo peor que Kazuha. No, Phil, pero 2 Kazuhas. Bueno, Sakarosa. Sakarosa, sabéis que a día de hoy es casi que best in slot para Flins y para Inefa. Venti no va a mejorar a Sakarosa en los equipos de Flins e Inefa, que lo sepáis, ya lo adelanto. Entonces,
todo esto debe evolucionar e igual estos buffos a los personajes, como es la beta, durante este mes, que es la versión 6.1 hasta que salga 6.2, igual hay cambios. Igual cambian más cosas todavía, igual justo antes de que salga, como hicieron con Nefer, de que durante toda la beta, para que la gente tire por Flints, era muy unitarget, y al final del todo la hicieron ya multitarget, pegando muy bien en área con los cargados, simplemente para baitear a la gente. Y dirá, no, Nefer es mala, esquipeo, saco a Flints. Ay, Nefer está rota, ay, saqué a Flints, ay, mi protogemas y mi dinero. Historia de todos los días de Genshin Impact. Ludwar, eres un migajero, hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está, os dejo con el Phil, que no es migajero. Y ahora, Varesa y Xilonen, ¿qué hay con esto? Bueno, Phil, ¿harás un vídeo de Flints versus Varesa? Bueno, lo veremos. Pero la cuestión es que Flints es más poderoso de base que Varesa, sí, es así, señores. Pero Varesa no tiene demasiada distancia con Flints, salvo por una cosa muy sencilla, y es, Varesa va a mejorar con Durin y Flints va a mejorar con Columbina. Y capaz Columbina tiene un equipo de Columbina con Durin. Entonces, ¿esto qué significa? Que están bastante a la par. Es real que está Flints por encima de Varesa, sobre todo a más constelaciones tengas, que Flints tiene mucho más margen de evolución, teniendo en cuenta que estamos hablando ya de los equipos de Notcry, y estamos en Notcry, esto es algo obvio que todos sabéis, pero Varesa no va a dejar de estar fuerte, y en mi opinión, lo bueno que tiene Varesa es que utiliza soportes distintos a Flints, y sobre todo Varesa utiliza soportes únicos, es decir, Varesa utiliza Yansan, y es verdad que Yansan se juega a veces con Mavuika, pero principalmente juegas a Xilonen con Mavuika. Y Varesa utiliza Chebrews, y prácticamente Chebrews no se utiliza en ningún equipo, y si vas a jugar en sobrecarga, el pick de las sobrecargas es Varesa. Con lo cual, Varesa va a seguir sobreviviendo solo por el hecho de que, a diferencia de la comparación de Mavuika Arlequino, que Arlequino canibaliza los soportes importantes tanto de Mavuika y Skirk, que son los dos mejores equipos del juego a día de hoy, y Flints y Nefer están a punto de poder discutir con Skirk y Mavuika, porque Columbina vendrá a mejorar esto de una forma espectacular. Imaginar lo poquito que bufa Ino siendo un 4-3 gratis, lo que va a hacer Columbina el día de mañana. Pues Varesa se va a mantener bien a diferencia de Arlequino, por esa diferencia de los soportes. Arlequino en su mejor equipo actualmente requiere a Xilonen, Furina, Citlali y en su defecto a Bennett, y estos soportes se utilizan principalmente pues con Mavuika y con Skirk, en resumen, ¿no? Varesa no, entonces ¿va a competir con Flints? Hombre, están muy a la par, Flints es un poquito mejor, pero utilizan soportes distintos. Y luego, Xilonen está rotísima, es de los mejores soportes del juego. Lo único que vais a empezar, los que aún no teníais el set de Petra Arcaica, igual a construirla con Petra Arcaica, porque el set de pergamino no afecta a las reacciones lunares, pero el set de Petra Arcaica que da buen año elemental casi que tampoco afecta a las reacciones lunares. O sea que igual el día de mañana Xilonen con otros sets, o Xilonen con el set de soporte de Notcry, teniendo en cuenta que vas a jugar dos personajes de Notcry, algunas combinaciones, puede venir bien. Xilonen le da esa energía con la C2 extra Flints que hace que pueda tener una rotación de dos ultis chiquitas, una grande, por ejemplo, y cosas así. Y Xilonen sigue estable. A Xilonen le está pasando algo parecido a Furina, y es que la mayoría de sus buffos, menos el de bajada de resistencias, pero sí que da buen año elemental con el set, y con la C2 da ataque, vida, daño crítico, crío, algunas cosas más. Igual es ese mini nerf de que su propio set del bono año elemental no ayuda a los personajes de Notcry, pero es versátil y podría llevar perfectamente un instructor. Con lo cual Xilonen ha envejecido un poquito mejor que Furina, aunque Furina, como dije en muchos vídeos, se mantiene a pesar de ser un hecho que no funciona con los personajes de Notcry. ¿Qué tenemos aquí? Un banner sacador de protogemas. ¿Qué es lo mejor de esto? Que existe Ludwar, usa el Ludwar y se ahorran dinero. ¿Y qué es lo peor para los jugadores? Que igual en la 6.3 llega Columbina, el caballo Adeptus este que dicen por ahí que igual es un soporte de barca, igual llega Scoffy o Skirk o las dos. E igual, como es Liyue, algún personaje de Liyue tendrá que volver, digo yo. Así que si Anjun o algo así, a lo mejor aparece por la 6.3, quién sabe. Pero sobre todo estos banners son agresivos, están siendo muy agresivos. Por último, y dejadme en los comentarios quién llegó hasta el final y quien quiere otro vídeo más,
viene un banner de Mondstadt en la 6.2, teniendo en cuenta que hay un buff increíble a los personajes de Mondstadt que buffan a Clip, buffan a Albedo, buffan a Venti, buffan a Mona y van a convertir a Mona en una segunda Furina. Haré un vídeo solo de Mona seguramente. Y los 4 estrellas que también tienen buffs como Razor, que lo probaré como ya dije en ese vídeo y todo lo demás, pero no creo que sea la gran cosa el buff a Razor. Fischl, que tiene un buff fuerte para ser 4 estrellas y se va a ver mucho más y en mi opinión nunca dejó de verse. Fischl es súper importante. Y Sacarosa, que básicamente es un buff de que ahora da daño infligido y bono daño elemental, pero muy poquito. Sobre todo estos buffos se combinan con los personajes que son de la Quellar, estos personajes mágicos que veréis en la 6.2. Poquito más, señores. Dejadme en los comentarios si queréis el vídeo de pues ese nuevo banner regional de Mondstadt. Haré un vídeo de Mona, tranquilos. Y Mona, pues de los personajes que más me gustaron siempre del permanente y mis primeros C6 en ambas cuentas promocionales, mi único C6, perdón, promocional permanente, mi único C6 de 5 estrellas en mi cuenta free to play, mi primer C6 5 estrellas en la cuenta principal. Damas y caballeros, viene una 6.2 cargadísima de personajes. Cuidaos mucho, tener muy buen día, ahorrar protogemas y usar loot bar, no ser mini minis y chaito.